padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 2 de noviembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. En Venezuela se ha anunciado que se reanudan los vuelos internacionales entre nuestro país y 4 naciones, incluyendo Turquía, República Dominicana, México e Irán. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy, tomando en cuenta el avance de la pandemia de coronavirus en territorio nacional, y todo está listo para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos que se van a celebrar mañana, aunque ya comenzaron las votaciones de forma adelantada. Más de 90 millones de ciudadanos han ejercido el derecho al voto en ese país. El presidente Donald Trump, que aspira a la reelección, ha dicho en una entrevista en El Tiempo de Bogotá que le enorgullece estar alineado con sus socios en la región y juntos vamos a restaurar la democracia para el pueblo venezolano. El candidato demócrata Joe Biden afirmó que logrará la libertad de los venezolanos de ganar la presidencia de los Estados Unidos, y es que, bueno, el voto latino está en juego. Hablaremos ampliamente de este tema durante la tarde de hoy. El gobierno interino de Juan Guaidó se pronunció en redes sociales advirtiendo que desea lo mejor en esta jornada democrática de los Estados Unidos. Venezuela cuenta con el respaldo del gobierno norteamericano, el Congreso, el Senado e instituciones trabajando de manera conjunta y bipartidista. Han hecho especial importancia en este tema. Varios datos. El secretario general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, estaría en cuarentena por haber estado en contacto con una persona que dio positivo en COVID-19. Y hoy, Día Internacional para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, el Instituto de Prensa y Sociedad ha difundido un informe en el cual advierte que 18 trabajadores de la prensa han sido asesinados desde el año 2002 en nuestro país. Ha habido más de 215 agresiones contra medios en lo que va de 2002 en Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Casto Cando es periodista, es investigador, él trabaja en el portal web, entre otros, Primer Informe. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues iniciaría, Castro, esta conversación preguntándote lo que está en juego para América Latina y para Venezuela en esta elección presidencial de los Estados Unidos. Te escuchamos, bienvenido. Bueno, se trata de una elección no solamente trascendental para América Latina, sino para los propios Estados Unidos. Hay una diatriba muy fuerte que se ha intensificado en los últimos meses acerca de una propuesta, digamos, dirigida o liderada por Donald Trump, que plantea básicamente fortalecer las instituciones democráticas y promover, digamos, una serie de valores que, de acuerdo a la definición del propio Trump, representan lo que es el sueño americano. Y luego hay otra propuesta, una propuesta del Partido Demócrata, dirigida o liderada por el candidato presidencial Joe Biden y otros, acerca de la necesidad de revolucionar o cambiar la manera como cómo se establecen las relaciones sociales en los Estados Unidos. Y esto naturalmente está teniendo, va a cambiar los enfoques que hasta ahora se han mantenido hacia América Latina y particularmente Venezuela. Yo creo que hasta ahora son dos visiones
la última visión, sobre todo la del partido, la de Trump ya es bastante conocida, ha sido una visión de confrontar, sobre todo en el caso de Venezuela, pero también otras, digamos, gobiernos autocráticos en América Latina, como Nicaragua, por ejemplo, y como Cuba. Sin embargo, la posición que han expuesto hasta ahora los promotores de la política de Joe Biden, del candidato demócrata, han estado enfocadas más en el tema de, por ejemplo, retomar conversaciones o negociaciones, reinstaurar las relaciones diplomáticas con Cuba, por un lado, y luego, más recientemente, uno de los asesores de política exterior del equipo de la campaña de Joe Biden ha expresado, en primer lugar, su disposición a iniciar conversaciones con el régimen de Maduro, por un lado, y por otro, a quitarle un poco el apoyo a la figura de Juan Guaidó como presidente interino, lo cual, digamos, es la mayor diferencia que hay entre ambas propuestas, y como es natural, ha generado estas posiciones gran polémica, sobre todo en esta área de la Florida, donde el tema venezolano es mucho más caliente que en el resto del país. Si me permites, Castro, tenemos un extracto de la participación de Roberto Marrero, expreso político, quien fue jefe de despacho del gobierno interino de Juan Guaidó. Él tuvo una participación la mañana de hoy, la madrugada de hoy, en el meeting que organizó Donald Trump en Miami, en Florida. Él se expresaba en los siguientes términos. Él aclaraba que lo hacía a título personal, expresando respaldo abierto a Donald Trump. Lo escuchamos y yo te pediría un comentario. Hay una verdad innegable que no se puede discutir. Solamente cuando llegó la administración Donald Trump a la Casa Blanca fue que se tomó en serio la realidad de Venezuela, se tomó en serio y se enfrentó con todo el gobierno y todas las instituciones de Estados Unidos para luchar por la verdadera libertad de la democracia en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Y es por eso que estoy aquí, por agradecimiento y porque estoy convencido de que la administración de Donald Trump es la que realmente entendió lo grave que es la amenaza global del régimen de los Castro, de Maduro y sus aliados. Y es por eso que hoy hago esto. No lo hago simplemente como yo como persona, yo no comprometo al gobierno, yo soy exfuncionario, pero lo hago porque tengo que ser agradecido, porque mi padre, que era un inmigrante cubano en Venezuela, me enseñó a ser agradecido. Y aquí vengo a decirle muchas gracias a esta administración por haber dado este fuerte apoyo a la liberación de Venezuela. Yo no voto aquí, ustedes sí. Yo no puedo decir qué hacer, pero yo creo que ustedes saben que va a ser lo correcto. Así que Dios los bendiga, hagan lo correcto y por favor sigamos apoyando la democracia y la libertad, porque no solo es la libertad de este país, es la región. Mientras haya una dictadura en el mundo, no estamos seguros. Las dictaduras son un cáncer, una enfermedad contagiosa que va más allá. Y durante muchos años subestimaron, las otras administraciones subestimaron el cáncer del comunismo de Cuba. Y esas mismas administraciones subestimaron el cáncer del comunismo de Venezuela. Y esas mismas administraciones subestimaron cómo en toda Sudamérica empezaron a haber franquicias del comunismo de Chávez y de Maduro. Pero hoy ustedes tienen la oportunidad de darle un parado a eso y hacer que una administración que está haciendo lo correcto lo siga haciendo bien. Así que Dios los bendiga. En sus manos está una decisión muy importante, quizás la más importante de muchos años. Buenas noches, Dios los bendiga, muchas gracias. Castro, tu comentario, te escuchamos. Mira, lo que acaba de decir, lo que dijo anoche, pues Marrero en esa intervención en la campaña de cierre en Opaloca, es totalmente cierto. Es decir, lo que ha hecho la administración Trump, no solo en Venezuela, sino también en el caso, por ejemplo, de Irán, de otros lugares, pero sobre todo en Venezuela, no tiene precedentes. No hay otro presidente desde que comenzó la era chavista en Venezuela de hace 20 años, en la cual ya han transcurrido 3 presidentes. Primero fue George W. Bush y luego Barack Obama. Nunca había ocurrido una presión máxima como se ha definido esta política, y al contrario, en el caso de Obama, por ejemplo, cuando Joe Biden, por cierto, era vicepresidente, lo que se produjo fue un acercamiento. Obama exhibió el acercamiento a Cuba a cambio de nada,
como su gran legado político, y bueno, obviamente se puede ver que no provocó ningún tipo de cambio, ¿no? Y en cambio ahorita ha habido esta presión, yo creo que ha puesto contra la pared, ha obligado a cambiar un poco la estrategia, pero fundamentalmente una administración que es lo que está discutiéndose en este momento, lo que está planteando Joe Biden es volver otra vez a los años de Obama, los años en los cuales no se establecieron medidas de presión. Al contrario, mira, personalmente yo hablé en una ocasión con una persona, un alto funcionario del Pentágono, cuya filosofía durante la era de Obama, cuya filosofía era no hay que desestabilizar la región, hay que dejarla como está. Estados Unidos no es interés para Estados Unidos intervenir en América Latina, y bueno, obviamente esa política ha cambiado, ha habido toda una un cambio estructural, no solamente a nivel de las políticas de la administración Trump, sino también en el Congreso. Es decir, ha habido un entendimiento de que lo que está ocurriendo en Venezuela, por supuesto que tiene un gran impacto en Estados Unidos, afecta los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos, implica no solamente el tema del narcotráfico y del lavado de dinero, de la corrupción, sino también los posibles vínculos con el terrorismo y el impacto que eso puede tener en la seguridad de Estados Unidos. Y bueno, yo creo que Donald Trump ha sido claramente la persona que no ha habido ningún presidente hasta ahora que haya incluido en la principal agenda de política exterior a Venezuela como lo ha hecho la administración Trump. Es un hecho, no es una opinión, sino que ha habido una constante mención, y de hecho, mira, en la campaña presidencial ha sido un gran tema, sobre todo en la Florida, por razones obvias, que es donde reside la mayoría de los venezolanos que tienen, por cierto, capacidad de votar, y esto ha generado un gran apoyo de la comunidad venezolana a la opción de Donald Trump, y bueno, eso yo creo que lo que dice o lo que dijo Marrero es completamente es real, ¿no? Dice la verdad, en mi opinión. Ahora, Castro, dos inquietudes. Número uno, hoy el gobierno interino, no sé si producto de esta intervención de Roberto Marrero, pero ha emitido un comunicado o ha expresado su opinión a través del Centro de Comunicación Nacional, recordando que, digamos, el apoyo de los Estados Unidos es producto de un trabajo conjunto y bipartidista. Yo te pediría tu comentario al respecto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la verdad hemos seguido de cerca la cobertura de estas elecciones tan importantes para América Latina y para nuestro país. Y da la impresión que, bueno, habrá que esperar hasta mañana para conocer quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Incluso esto podría alargarse un poco más. Quisiera tu comentario sobre estos dos temas. Te escuchamos. Sí, comienzo por el último. Efectivamente, hay, a pesar de que las encuestas mayoritariamente están dando una ventaja a favor del candidato demócrata, Joe Biden, hay todavía, debido a la naturaleza del sistema electoral en Estados Unidos, no es suficiente tener una mayoría de apoyo, sino ganar en algunos estados, porque se trata de ganar votos electorales. Esto es un sistema de colegio electoral en el cual 539 votos, el que gane la mayoría, que es 270, es el que obtiene la presidencia. Y efectivamente, aunque todavía aunque Biden, digamos, el candidato demócrata, tiene una ventaja, de acuerdo a las encuestas, el presidente Donald Trump todavía puede reelegirse, de acuerdo a las posibilidades, y esto es una cosa que ha sido admitida en todas partes. Nadie está dando un ganador fijo, incluso los demócratas están diciendo que la pelea está muy cerrada, y naturalmente, como ha habido una combinación ya han votado probablemente 90 millones de norteamericanos hasta ahora en un esquema que también existe aquí, que es el voto temprano. La gente puede votar antes de tiempo, o enviar, por ejemplo, el voto por correo. Entonces todos esos votos ya se han producido, pero hay que contarlos, y luego en algunos casos, por ejemplo, hay
puede haber reclamos judiciales. Eso ocurrió ya en el año 2000, cuando se produjo la elección en la cual ganó George W. Bush frente a Al Gore, y se produjo algo así, se produjo un retardo que fue de horas, porque realmente fue en la madrugada del día siguiente que se decidió y se anunció efectivamente, y el candidato contrario reconoció el triunfo de George W. Bush. Pero aquí pudiera prolongarse más porque hay muchas disputas, sobre todo en estados claves como Florida y Pensilvania, que es donde está concentrado, digamos, la mayoría de los votos decisivos, ¿no?, para cualquiera de las dos campañas. Mira, con respecto a lo otro del pronunciamiento, yo creo que como gobierno interino, el gobierno interino está obligado a relacionarse con ambos partidos, es decir, eso lo ha aplicado, ya ha habido una explicación. Lo interesante es que hasta ahora el apoyo a la administración al gobierno interino en Venezuela de Juan Guaidó ha sido bipartidista, es decir, ha recibido apoyos de ambos partidos en el Congreso, por ejemplo. Hay una relación, hay una aceptación. Lo que pasa es que eso acaba de cambiar con el pronunciamiento que hubo hace unos días de uno de los asesores de política exterior de la candidatura de Joe Biden, que ellos están diciendo, mira, en el escenario que nosotros nos toca enfrentar, o sea, si gana Joe Biden, entonces ya la figura de Juan Guaidó no necesariamente tendría el apoyo crucial para continuar, y se ensayarían otras soluciones, incluyendo una negociación directa con Maduro. Pero entonces, en previsión, es lo que yo interpreto, en previsión de que se produzca un triunfo de Joe Biden, al gobierno interino también le interesa tener algunos canales de comunicación que no necesariamente van a ser efectivos o van a tratar de obtener los objetivos, pero bueno, es parte de la diplomacia y de la política, y yo creo que yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Castro, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, como siempre, periodista, investigador, trabaja en el portal Primer Informe, conoce perfectamente la situación a la que nos hemos referido y, bueno, está siguiendo de cerca, porque lo seguimos por sus redes sociales, el desarrollo de esta campaña electoral en los Estados Unidos, que muchos han calificado de histórica por el impacto o el alcance que puede tener. Habrá que ver qué ocurre el día de mañana. Castro, gracias. Vamos a la pausa y de regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela más allá de nuestras fronteras. El Nacional en versión electrónica destaca lo dicho: reanudan los vuelos internacionales entre Venezuela y 4 países hermanos, y esto está entre comillas porque
Así lo expresó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil en un comunicado. En un escueto comunicado, el INAC informó que las restricciones se mantendrán hasta el 2 de diciembre, salvo con Turquía, República Dominicana, México e Irán. También se retoman las actividades en el aeropuerto del Gran Roque. Y justamente el comunicado del INAC dice lo siguiente: el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, cumpliendo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional en aras de seguir garantizando la seguridad del pueblo venezolano y brindando el apoyo necesario durante la contingencia actual ante la pandemia de COVID-19, informa la restricción de operaciones aéreas en el territorio nacional, a excepción de las operaciones aerocomerciales en el aeródromo El Gran Roque a partir del 2 de noviembre, de acuerdo con una resolución. Más adelante, en el párrafo número 4, explica lo de los vuelos internacionales. Asimismo, el INAC informa el cierre del aeropuerto de Maiquetía, Maracaibo, Por la Mar, Barcelona, Barquisimeto, Valencia, Punto Fijo, San Antonio del Táchira, Santo Domingo, Puerto Ordaz, Maturín y Caracas para los vuelos internacionales que ingresan por prevención del COVID-19, exceptuando, aquí está la información, exceptuando las operaciones aerocomerciales entre la República de Venezuela, los países hermanos de Turquía, República Dominicana, México e Irán. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca del impacto de esta decisión, sobre todo en medio de la pandemia de COVID-19, al igual que el reinicio de la temporada de béisbol profesional. Y a propósito de lo dicho por el presidente Donald Trump al Tiempo de Bogotá, si Biden gana, traicionaría a Colombia. Esto lo dijo Trump en diálogo con el Tiempo de Bogotá. El republicano le pide a los colombianos en Estados Unidos que lo respalden. Sobre Venezuela, inevitablemente se refirió al respecto. Le preguntan sobre América Latina. Él dijo: en América Latina hemos lanzado grandes acuerdos para financiar iniciativas conducidas por el sector privado. Hemos luchado por acabar con el peligroso narcotráfico, incluyendo soluciones para el problema de la demanda. Luego de años de presidentes de Estados Unidos ignorando cómo Venezuela desestabiliza la región, dije suficiente y tomé fuertes acciones contra la dictadura, no como Joe Biden, cuyos asesores políticos le acaban de decir a The New York Times, y esto es lo que decía Castro, que se rendirá ante Nicolás Maduro. Me enorgullece estar alineado con nuestros socios en la región y juntos vamos a restaurar la democracia para el pueblo venezolano. Habrá que ver qué ocurre mañana, cuando termine oficialmente la elección. Bueno, o al menos el periodo de votación, pasarán al recuento de los votos. El Centro de Comunicación Nacional del Gobierno Interino, bueno, a un día de las elecciones de Estados Unidos, les deseamos todo lo mejor en esta jornada democrática. Venezuela cuenta con el respaldo de Estados Unidos, su gobierno, el Congreso, el Senado, instituciones trabajando de manera conjunta y bipartidista para lograr nuestra libertad. La reacción del equipo de Nicolás Maduro, Cilia Flores, dijo en una entrevista con el Últimas Noticias: bloqueo y sanciones a Venezuela afectan también a ciudadanos y empresas de Estados Unidos. Empiezan a hacer el lobby esperando, bueno, un resultado de Joe Biden. Esa es una interpretación muy personal. ¿Por qué en Venezuela hay atención máxima a la elección presidencial de Estados Unidos?, se preguntaba La Voz de América. Bueno, las sanciones económicas y los mecanismos de diálogo con el madurismo están en juego en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, según analistas consultados por la BOA. Y lo dicho, el secretario general de la OMS se encuentra en cuarentena por haber estado en contacto con un positivo de COVID-19 y América Latina es la región más peligrosa para periodistas. Michelle Bachelet aseguró en su cuenta en Twitter: los periodistas del mundo se enfrentan con censura, vigilancia, represión, intimidación y ataques físicos. En este Día Internacional para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, rindo homenaje a quienes siguen investigando e informando aún con temor. En Venezuela, más de 18 trabajadores de la prensa, mejor dicho, fueron asesinados desde el año 2002, según el Instituto de Prensa y Sociedad, en un informe difundido el día de hoy. Y lamentamos la muerte del periodista Alfredo Morales, producto del COVID-19 en la ciudad de Maracay. Y a esta hora vamos a reponer algunas de las declaraciones más destacadas el día de hoy, justo en el marco de la Jornada Internacional para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas. La organización Espacio Público recogió algunos testimonios de estos comunicadores. Vamos a reponer el de Michael Iriarte, ustedes lo recordarán, porque él fue violentamente agredido en el aeropuerto de Maiquetía cuando regresó Juan Guaidó de una gira que realizó al exterior. Escuchemos su testimonio.
En los últimos 2 años he sido víctima de la violencia política que se instaura en nuestro país, pero la última y la más fuerte fue el 11 de febrero, cuando estábamos un grupo de periodistas dándole cobertura a la llegada de Juan Guaidó a Venezuela. Estábamos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Allí un grupo de simpatizantes con el oficialismo, con el madurismo, agredió a la prensa de manera constante y bajo la mirada de los efectivos de seguridad. Esa agresión ocurrió el 11 de febrero, fue denunciada ante el Ministerio Público el pasado 11 de febrero, 2 días después. Hasta ahora, hasta la fecha, ya estamos finalizando el mes de octubre, no ha habido ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades, por parte del Ministerio Público. Ha quedado hasta ahora impune esta denuncia, aun cuando las personas agresoras han sido identificadas con nombre, apellido y foto. Esto sin duda alguna no amilana nuestro trabajo en Venezuela, esto sin duda alguna no impide que los periodistas sigamos haciendo nuestra labor. Yo creo que Venezuela es un país que necesita mucho de los periodistas, y no solamente de los periodistas, sino también de los periodistas que están dispuestos a informar en medio de cualquier adversidad. Desde el poder quieren silenciarnos, desde el poder quieren evitar que nosotros informemos, pero a pesar de ello hay distintas herramientas para hacerlo. Las armas de los periodistas son un micrófono y un teléfono, y vaya que bastante ruido que hacen. Y a propósito de los derechos humanos, promueve una campaña en redes sociales para disolver las FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales en nuestro país. Ustedes recordarán las advertencias o la petición que la propia Michelle Bachelet, alta comisionada para derechos humanos de la ONU, hacía sobre este tema. Bueno, Marino Alvarado, el programa venezolano de Educación en Acción, se expresaba en los siguientes términos en redes sociales a propósito de la acción de las Fuerzas de Acciones Especiales en nuestro país. Escuchemos. El fiscal impuesto por la constituyente Tarek William Saab ha planteado reformar la FAES. Nosotros desde Provea ratificamos la petición solicitada por la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet en el sentido que deben disolverse. Igual la misión de determinación de hechos planteó que debe desmantelarse al FAES, una maquinaria de terror contra los jóvenes en las zonas pobres de Venezuela. Debe igualmente desmilitarizarse las policías en el país. Cada vez hay más jefes policiales que son militares contrariando las leyes venezolanas. Debe igualmente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas dedicarse a la investigación. No puede ser un organismo policial para operativos policiales donde ellos asesinan y son los que a su vez se investigan. Venezuela necesita un cambio en los mecanismos de los operativos de seguridad. Debe respetarse los derechos humanos, debe garantizarse que no haya impunidad. Declaraciones de Marino Alvarado de Provea a propósito de este cuerpo de seguridad, cuya disolución ha sido una solicitud de la propia Michelle Bachelet. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso hablamos ampliamente acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, sobre todo en el marco de este estado de cosas. Estamos en semana de flexibilización y se anuncia el regreso de los vuelos internacionales, pero también el inicio de la temporada de béisbol profesional en Venezuela. Vamos a la pausa y regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Olga Gasparini, la primera socióloga latinoamericana. La ciencia en Venezuela tuvo poco reconocimiento como actividad ligada al desarrollo nacional, hasta que a mediados del siglo pasado, Olga Gasparini, la primera socióloga de la ciencia en Latinoamérica, publicó sus estudios pioneros sobre la actividad científica en nuestro país. En aquel entonces, la ciencia era considerada en Venezuela como una tarea rara, llevada a cabo por seres extraños en recintos cerrados, que solo incumbían a los propios científicos. Era considerada como un asunto más bien de países desarrollados. En semejante contexto, Olga Gasparini, una joven socióloga caraqueña que apenas pisaba los 30 años, publicaba en 1969 un libro que retrataba por primera vez a Venezuela desde el punto de vista de sus capacidades científicas. Este texto contenía cifras sobre la actividad científica del país que no aparecían, ni por asomo, en las estadísticas nacionales, convirtiéndose en el primer texto de sociología de la ciencia con un diagnóstico de la actividad científica del país. Así, Olga Gasparini abrió el camino al estudio de la ciencia como un fenómeno social, tema que no solo era competencia de químicos, físicos o biólogos, sino también de economistas, antropólogos y sociólogos. Posteriormente, Olga Gasparini siguió estudiando el papel del desarrollo científico en nuestro país, y aunque murió prematuramente, antes de alcanzar sus 40 años, le alcanzó el tiempo para dejar bien sembrado un campo de análisis que hoy en día resulta imprescindible para descifrar las condiciones sociales en las que se producen los avances científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hablamos ampliamente acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país, tomando en consideración las medidas que se han anunciado a lo largo de la jornada, o al menos en las últimas horas. Una tiene que ver con la apertura o el regreso de vuelos internacionales, en comunicado que hacía público el INAC, y también el inicio de la temporada de béisbol profesional. Nos acompañan para analizar este tema con lujo de detalles el doctor José Félix Oleta. Él es médico, internista, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte del equipo de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Un buen saludo, María Alejandra, a todos tus oyentes y al profesor Unidades Urbina. Gracias, doctor. Bienvenido, doctor Unidades Urbina, médico pediatra, intensivista. Fue director del Hospital JM de Los Ríos, pero además es presidente de la Sociedad Venezolana de Pericultura y Pediatría. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos a todos tus oyentes, a tu equipo y, por supuesto, a nuestro exministro de la democracia, el doctor José Félix Oleta. Pues inicio conversación justamente con el doctor José Félix Oleta. Le pediría una primera valoración, doctor, sobre estas medidas que se han anunciado, tomando en cuenta el avance de la pandemia y el manejo de las cifras. Ayer, sin ir más lejos, se nos decía que había en las últimas 24 horas solo 312 nuevos casos de COVID-19 confirmados en nuestro país. En total, más de 92.000 y 800 víctimas mortales. Una situación, a la luz de la información extraoficial, que se conoce que aparentemente no se compadece con la realidad. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Efectivamente, las cifras informadas oficialmente dejan de ser absolutamente confiables. Hay varias razones para eso. La primera, no se está tomando el número suficiente de muestras. La segunda, no se están realizando el número suficiente
de pruebas. Y las que se están reportando de forma tardía. Estos sesgos obviamente disminuyen la calidad de los datos estadísticos y lo hacen poco confiable. Las decisiones que se toman a nivel del Estado, en cualquier estado afectado por la pandemia, deberían estar guiadas, orientadas fundamentalmente por los indicadores epidemiológicos. Lamentablemente, los voceros del gobierno no explican las razones por las cuales se toma la decisión de flexibilizar las medidas de cuarentena y de distanciamiento físico colectivo. Eso disminuye naturalmente el beneficio para la población desde el punto de vista de la salud pública, porque expone a las personas a un mayor riesgo de contagio. Una decisión de esa naturaleza debe ser cuidadosamente informada, debe ser proporcional, sobre todo en aquellas áreas en donde la transmisión de la enfermedad es mayor. Y por otro lado, tiene que guardar un equilibrio muy cuidadoso con los otros indicadores, que no son solamente los de salud pública, tienen que ver con la disponibilidad de bienes y servicios, tiene que ver con el funcionamiento de la economía, y todas estas cosas en un país democrático deberían ser ampliamente deliberadas, discutidas con quienes tomen las decisiones políticas. Mire, tomar una decisión de esta naturaleza, y lo he dicho anteriormente, es imprudente si no se hace con los indicadores apropiados. Las proyecciones que existen señalan el riesgo de una expansión de la epidemia de aquí a diciembre en el orden de 14.000 casos por día y un cúmulo de casos que seguramente puede llegar a 1.400.000 casos de la enfermedad para el mes de diciembre. Le pregunto al doctor Unías Urbina porque el doctor Julio Castro, el Comité de Expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19, advertía en redes sociales sobre la necesidad de hacer pruebas PCR de forma frecuente como estrategia básica para iniciar, por ejemplo, la temporada de béisbol profesional. Eso no es posible, decía él, en la situación actual, ni siquiera para los pacientes graves. ¿Qué puede decirnos, doctor Urbina? Lo escuchamos. Así es, María Alejandra, y ni siquiera para los pacientes graves, pero peor aún, porque ni siquiera para el personal de salud que está en los hospitales en primera línea se están haciendo las pruebas de PCR, que es lo ideal, porque usted tiene que tener su personal seguro, que su personal está sano para poderlo hacer. Entonces, si nos vamos a iniciar el béisbol, por mucho que digan 30%, 40% de aforo, ahí va a ir cualquier cantidad de gente, sobre todo en las entradas y salidas. Sabemos lo poco ordenado que somos en Venezuela, y entonces podemos tener, como dice muy bien el maestro Leta, la expansión de una ola que ni siquiera nos ha tocado, pero podemos nosotros provocarla, una ola como está sucediendo en los países europeos, donde realmente se controló la epidemia y empezaron, por supuesto, con una epidemia controlada, empezaron a abrir escuelas, universidades, lugares de ocio, y fíjense ustedes cómo han tenido que devolverse en esas medidas y volver casi al inicio de prácticamente estar confinado. Entonces Venezuela, que no se ha controlado, que no tenemos pruebas suficientes, que no tenemos una capacidad hospitalaria para recibir una oleada que no debería tocar ahorita, pues estamos exponiendo a la población venezolana. Entendemos que la gente necesita un esparcimiento, pero hay muchos lugares donde se han hecho juegos de fútbol sin público, y no solamente por televisión, pero aquí queremos dar la sensación, o quiere dar el gobierno la sensación, de que no pasa nada. No sabemos si es con la intención de que llegada a diciembre, pues la gente vaya a votar confiando en que aquí no está sucediendo nada. Ahora, doctor Oleta, con relación al impacto que esto ha tenido para el personal de salud, Médicos Unidos por Venezuela decía en sus redes sociales ayer que la curva de los casos no se está aplanando. La realidad es que el número de muestras procesadas se está restringiendo, usted lo ha dicho, y ellos llamaban a la población a mantener las medidas de bioseguridad. Ahora, con este tipo de decisiones, ¿qué podemos
Esperar incluyo esto del regreso o la reapertura de los vuelos internacionales. Doctor, lo escuchamos. Sí, hay un conjunto de medidas que lo que van a aumentar es el riesgo de contagio. Fíjese, el aspecto psicológico que muy bien citaba el doctor Urbina. Si usted le da la sensación a la población de que aquí no pasa nada y que el problema está controlado, y usted no ha educado suficientemente a la población, esa población va a decir, bueno, se acabó el tapaboca, aquí no hay necesidad de limitar el aforo a un sitio, vamos a reunirnos de nuevo, vamos a hacer nuestra fiesta, cosa que humanamente uno lo entiende, pero desde la cabeza del Estado tiene que ver la orientación, la voz prudente, sensata, que le diga a la gente, mira, estos son los riesgos, cuidado, tenga la precaución de no bajar la guardia, de no limitar las medidas de higiene personal, de usar las medidas de barrera, y eso brilla por su ausencia. La parte de educación y de la promoción de la salud está ausente dentro de ese lenguaje, dentro de ese discurso oficial, que simplemente lo que hace es abrir las puertas a la transmisión de la enfermedad, y esto es un riesgo que no ha sido suficientemente medido. Por eso es la advertencia que hemos hecho. Luce desagradable decirle a la gente, mire, no se ha acabado el problema de la pandemia. La gente quiere oír una voz de optimismo, de reconocimiento que el problema se acabó, y no es así, la realidad es otra. Y en consecuencia hay que decírselo a las personas, no baje la guardia, no reduzca las medidas, siga las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y tenga especial cuidado con su familia. Ahora, yo le pregunto al doctor Urbina, y quiero hacer referencia a los vuelos internacionales. Evidentemente, Venezuela lleva meses prácticamente desconectada del mundo. En otras circunstancias sería un anuncio a celebrar. Sin embargo, tomando en consideración la limitación para realizar pruebas diagnóstico, ¿qué podemos esperar? Uno de los destinos que incluyó el INAC en el comunicado del día de hoy es Irán, y estamos hablando de uno de los países con un número muy elevado de casos de coronavirus. Según en la Universidad Johns Hopkins, más de 600.000 casos. Quisiera su comentario, doctor Urbina, lo escuchamos. Sí, cuando hablamos del tráfico aéreo, Venezuela, cuando se declaró la pandemia que llegó a Venezuela, una de las cosas que siempre dijimos y lo mantenemos es que en el momento que dijeron vamos a entrar en confinamiento físico voluntario en Venezuela, ya estábamos aislados previamente porque ya habían muy pocos vuelos aquí en Venezuela antes de la pandemia, y eso probablemente contribuyó a que por lo menos aquí no llegaran personas contaminadas en este momento. Estaba comenzando la pandemia, no se sabía mucho cómo hacer y ni cuándo hacer las pruebas rápidas o las pruebas confirmatorias como PCR, pero entonces ahorita, como tú bien lo dices, con países como Irán o Irak, que tiene esa alta incidencia, vuelos hacia República Dominicana, que también está desatado el virus allá, y no se están haciendo pruebas en el aeropuerto. Ayer, el sábado, se fue un amigo nuestro de la academia y le pregunté, y no, si no están pidiendo pruebas de PCR, ni para entrar ni para salir a Venezuela. Entonces, estamos como echándole fuego o leña a la candela, que puede ser terrible la situación en Venezuela, que por algún motivo no ha sido tan desastrosa ni en la magnitud de otros países latinoamericanos, por decirlo lo más cercano. Pero entonces estamos como jugando con fuego, permitiendo los juegos de béisbol. Cuando empiecen a vender lo que se quiera vender en los estadios, me imagino que la gente va a olvidarse del tapaboca, el distanciamiento, la foto, y en los aeropuertos que no tenemos tampoco las pruebas haciendo, porque te lo digo porque un amigo muy querido se fue el sábado y me dijo, no están haciendo pruebas de PCR en el aeropuerto ni para entrar ni para salir. Entonces es exponer a una situación precaria que ya teníamos y se ha incrementado con la pandemia. Puede empezar a llegar la gente que a lo mejor le dio negativo en España, pero después de tantas horas ya tiene chance de que sea positivo y empezar a diseminar los
casos de coronavirus más de lo que ya tenemos. Doctor Oleta, le traslado la misma inquietud. En el caso concreto de México, uno de los países incluidos por el INAC, ellos tienen casi 1 millón de casos confirmados, 91,000 víctimas mortales según el portal de la Universidad Johns Hopkins. Lo escuchamos. Bueno, sí, definitivamente. Cualquiera de estos países puede exportar casos. Una pandemia no respeta fronteras y es perfectamente posible que al relajarse todas estas medidas, que simplemente incremente el número de casos, simplemente porque hay contagios que vienen no solamente del exterior. Debo decirle, mire, que en Venezuela la pandemia está activa. No hay una desaparición de la transmisión, y la mayor cantidad de casos de transmisión en este momento se hacen en sitios confinados. Y uno de ellos es la transmisión comunitaria dentro del propio hogar. En este momento tengo 3 o 4 familias donde todos los miembros de la familia están en este momento con la enfermedad. Así que ese tipo de transmisión ha continuado. El hecho de que nos vengan casos del exterior, bueno, simplemente es un factor adicional. Y vuelvo a la disminución de la capacidad de respuesta que tiene el Estado para hacer los diagnósticos. Mire, María Alejandra, haciendo un seguimiento desde el mes de mayo hasta octubre, hay una reducción de 69,5% de las pruebas diagnósticas. Entonces, mire, el número de casos que se están informando no se traduce en la realidad. La realidad es otra. Hay enfermos que no transmiten, no indican su enfermedad porque la están ocultando. Tienen mucho ser confinados institucionalmente por esa disposición que hizo el gobierno, muy especialmente el señor Maduro, que muchas veces no tiene sentido. Lo que provoca es la evasión de la identificación de casos. Se puede mantener una persona que está enferma pero con síntomas menores, o que está sintomático en su casa sin necesidad de estar confinado en un hospital. Pero eso genera mucho miedo en la gente y en consecuencia la gente oculta su enfermedad. Y eso produce, paradójicamente, una expansión de la epidemia. Bueno, yo tengo que preguntarle a ambos invitados qué hacer ante una situación de esta naturaleza, porque se avecina también un proceso electoral convocado para el 6 de diciembre en nuestro país, y habría que agregar la consulta, que entiendo va a ser presencial y virtual, pero es decir, ¿qué escenario entonces tenemos por delante tomando en cuenta lo que ustedes comentan? Doctor Urbina, lo escuchamos. Sí, ese escenario, inclusive, María Alejandra, en los países que actualmente están igual que nosotros en pandemia y ha habido procesos electorales, se ha visto el incremento posterior a ese evento, unos 15 días, 14 días, el incremento de las cifras de contagio y de personas enfermas. Entonces, evidentemente, la consulta la van a hacer salga sapo, salga rana, y entonces lo que hay que hacer es recordarle lo que bien decía el maestro Leta. Si usted va a ir a votar, o los que vayamos a ir a votar por algún otro lado, tienen que mantener el distanciamiento físico, el lavado de las manos, todo eso, porque entonces a la larga ya se está demostrando cómo en estos países donde ha habido apertura, flexibilización exagerada, a pesar de que esté controlada en esos países la epidemia, se ha visto el rebrote y el repunte, y sobre todo en los países donde ha habido procesos electorales. Entonces, oye, tenemos que, pero eso que hacer tiene que ser voz del Estado, porque la sociedad científica, la Academia Nacional, hacemos llamados, pero no tenemos el alcance ni la penetración que pueda tener los aparatos de propaganda del Estado. Entonces, bueno, a ellos les tocará orientar a la gente lo que tienen que hacer, cómo deben hacer la fila, porque entonces, sobre todo a las finales de la tarde, como vemos que la gente se desespera por votar, entonces allí es donde está el problema, el contagio, y podemos tener, como en esos países, demostrado el aumento importante de cifras después de los procesos electorales. Doctor Oleta, sobre las vacunas que están en estudio y cuya investigación está francamente adelantada, pienso
en la que realizan los laboratorios AstraZeneca conjuntamente con la Universidad de Oxford o Moderna o incluso de la empresa Pfizer. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal para hacer frente a la pandemia? Lo escuchamos. Sí, dentro del conjunto de candidatos vacunales que existen en este momento, hay 6 de esos candidatos que están bastante avanzados. Y hay la expectativa que en el año 2021 se puedan completar todas las pruebas y tener una mayor certeza de la eficiencia de las mismas, de la inocuidad de esas vacunas y la viabilidad para poder ser liberadas y precalificadas por la Organización Mundial de la Salud para su uso masivo. Todo eso está en grandes problemas y debemos decir que es una expectativa a mediano o largo plazo. Mientras tanto, María Alejandra, tenemos que promover la salud. Tenemos que hacer a los ciudadanos más dueños de su salud. Y no hay una forma de hacerlo mejor que informarlos, educarlos de una manera continua. Eso es un proceso ciudadano, cuya primera obligación es del Estado. Pero si el Estado no lo cumple, nos toca a los ciudadanos, a través de las sociedades científicas, de las academias, hacer un esfuerzo gigantesco para nosotros estimular, favorecer todo ese proceso educativo para evitar el contagio de las personas. Y eso se hace tomando conciencia. Es un esfuerzo colectivo. Esto no es una campaña del PCV ni de la VC. No. Es toda la sociedad. Todas las personas que vivimos en Venezuela, los medios de comunicación, tienen que trabajar unidos para promover esas buenas conductas de salud y reducir los riesgos para adquirir la enfermedad por contagio accidental. Recuerde que hay una gran cantidad de personas asintomáticas que están a nuestro alrededor y que son transmisores de la enfermedad y ellos no lo saben. Y en consecuencia, no podemos abandonar esas buenas prácticas de higiene personal, de saludo a distancia y de utilización de medidas de barrera. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. El doctor José Félix Soleta es médico, internista, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional, y el doctor Unidad Urbina es pediatra, intensivista, fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos y es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información de interés a propósito de una noticia que es comentada ampliamente en redes sociales y tiene que ver con un posible ataque terrorista en la ciudad de Viena. Un muerto y varios heridos en una cadena de atentados terroristas en el centro de esta ciudad. Es noticia ampliamente comentada a esta hora en redes sociales. Nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM.